Muy bien, entiendo que la pantalla está compartida, ¿no? Sí, Carlos, sí. Perfecto. Muchas gracias, César. Muy bien. Buenas tardes. De antemano agradecerles por su permanencia, a los que están el día de hoy y nos siguen acompañando, asistiendo a este curso, que como se les ha mencionado en los días previos, tiene como objetivo que ustedes adquieran competencias relacionadas con la búsqueda de literatura, redacción de artículos científicos, y, ¿por qué no, publicación de estos manuscritos, ¿no? Bien. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, una vez que hemos determinado mecanismos o estrategias de búsqueda de literatura científica, qué estrategias existen ahora para redactar los artículos, ¿no? Porque ya desarrollamos la primera parte, es decir, hemos dado explicaciones de cómo hacer la búsqueda, cómo utilizar los motores de búsqueda y efectivamente de cómo aplicar las normas APA de referencias que nos sean útiles en la redacción del manuscrito, es decir, en la redacción del artículo científico. Una vez que hemos interactuado en base a estos temas y que de hecho se han hecho prácticas, se ha ejemplificado cómo referenciar libros, cómo referenciar artículos, cómo hacer cuando se trata de páginas web, pues creo yo que estamos en un momento para dar el paso hacia, ahora sí, la elaboración del artículo científico, la redacción de ese artículo como tal, que como les he estado diciendo en los días previos, el artículo científico puede generarse en base a mecanismos diversos. Por ejemplo, lo más común o lo que observamos de forma más cotidiana son artículos científicos originales, es decir, artículos científicos de investigación. Pero independientemente de estos, también existen artículos de revisión bibliográfica, tal como ustedes observaron en la presentación de este curso, en donde se indicaba redacción de artículos científicos mediante dos vías. Primero, artículos de investigación original, que son los artículos que ustedes desarrollen a partir de su investigación. Por ejemplo, usted realizó su tesis, está realizando un proyecto de investigación, ha realizado unas encuestas en base a un diseño metodológico, realizó unas entrevistas, es decir, generó una investigación, obtuvo unos resultados, y esos resultados, alineados de la par con la metodología, pueden ser publicados en un artículo de investigación original. Por eso es un artículo de investigación original. Pero, muy aparte de estos, existen también los artículos de revisión, que mucha gente podrá decir, pero un artículo de revisión es búsqueda de literatura, búsqueda de información. ¿De qué me sirve? Pues es muy útil aclarando este tema, porque de hecho, muchos de los doctorantes, no sé si tengamos el caso, por ejemplo, de estudiantes de doctorado aquí, o en algunas maestrías, el primer artículo que se le solicita al estudiante es de revisión, porque este artículo permite recopilar, reunir información que le será muy útil para el desarrollo de su investigación. Entonces, un artículo de investigación, perdón, un artículo de revisión no es un marco teórico, como la gente suele creer. Decimos, tengo el marco teórico de mi tesis, de eso, tal como está allí, hago un artículo de revisión y lo publico. No es así. Un artículo de revisión no es un marco teórico, entiendas esta parte. Un artículo de revisión es el producto de una revisión sistemática, es decir, una búsqueda sistemática organizada en base a unos términos o a unas palabras claves que ya ustedes, a medida que desarrollemos estos temas, irán comprendiendo. Bien, con ese preámbulo iniciamos la presentación. Gracias. Muy bien. Bien, les decía que el día de hoy iniciamos con este componente importante del curso, que son justamente los artículos científicos, porque la información que hemos tratado el lunes y ayer, martes, gira en torno a los artículos científicos, es decir, a la elaboración de un artículo científico. Bien, estos artículos científicos tienen una estructura que es estándar, es decir, está definida en base a ciertas normas, en ciertas pautas ya establecidas, lo cual representa también que no es que un artículo científico se redacta como cada persona lo quiere interpretar, o cada persona dice, no, para mí es así, yo lo interpreto de esta forma, yo lo quiero redactar así. No, el artículo científico, al basarse en, por ejemplo, las normas APA, que es lo que tratábamos ayer, que son normas de referencia,
sigue un estándar o sigue una base que ya está establecida en las normas editoriales. Esa estructura estándar que les menciono, la vamos a tratar el día de hoy. Bien, pero ¿qué sucede? Si observan, si pueden observar la imagen que está en la presentación, leemos lo siguiente: artículos científicos para no científicos. Y seguramente muchos se preguntarán, pero ¿qué me quiere decir con esta idea, con esta aseveración, con esta conclusión, con esta oración? Pues básicamente lo que queremos mencionarles es que no solamente los científicos o los investigadores publican artículos científicos. Muchas personas que quizás no estén vinculadas a la academia directamente, pero que tienen su formación profesional, que han hecho una maestría, que tienen conocimientos de metodología de la investigación, que están en proceso de aprendizaje, pueden también redactar un artículo científico. Es decir, no necesito ser un científico para publicar un artículo científico. Bien, entonces, este preámbulo es importante para que ustedes puedan entender e irnos sistematizando con esta idea. No necesito ser científico, no necesito estar todos los días en un laboratorio, no necesito pasar investigando 8 horas, 10 horas como un científico, pero seamos conscientes y tengamos claro de que cualquier persona que tenga una formación profesional está en la competencia, o por lo menos debe tener ciertas aptitudes o ciertas herramientas disponibles para redactar un artículo científico. Muy bien. Luego de eso, muchos de los procesos del ser humano, quizás los asistentes del día de hoy que tengan afinidad por las ciencias biológicas, quizás estudiantes de medicina, doctores o personas que estudien esta parte del ser humano, muchos sociólogos quizás, personas que tengan afinidad por el tema de del ser humano desde sus distintas aristas, no solamente salud, estudios sociales, etcétera, ¿no? El ser humano, en la gran parte de sus procesos, sigue tendencias cíclicas, como la que observamos en esta presentación. Cíclicas continuas, es decir, el ser humano es producto, o sus actitudes, su comportamiento, su salud, su forma de ser, es producto de cambios que normalmente tienen una estructura cíclica. Es decir, por ejemplo, partamos de un caso bastante sencillo. Para mejorar, para ser mejor persona, para crecer, debo de hacer cambios en mi vida, ¿no es cierto? Esos cambios los realizo en base a la experiencia, es decir, a lo que me ha sucedido. Si me equivoco hoy día realizando una actividad, pues ese error sirve como experiencia para cíclicamente cambiar mi comportamiento, cambiar mi forma de ser y mejorar. Lo mismo sucede con los artículos científicos. Todos los días, hasta el día de hoy, les he mencionado que el proceso de redacción de artículos científicos es un proceso como tal, basado en experiencia, es decir, no existe ninguna persona que de la noche a la mañana pueda redactar artículos científicos con tal facilidad que publique cada vez que quiera. Redactar un artículo científico es el producto de una constante preparación, de experimentar, de equivocarse, de error. Justamente esta imagen nos simboliza aquello. ¿De qué parte una investigación? De una idea. Por ejemplo, observo algo en la sociedad, detecto una necesidad social y digo, vaya, que esa es una idea interesante y nadie la ha investigado. Entonces, como es una idea que es relevante, que es importante en el campo de vista científico, desde el punto de vista científico, perdón, la investigo, realizo la investigación. Es decir, partimos de una idea, ¿no es cierto? Observo alguna necesidad, un problema en la sociedad, en cualquier área del conocimiento, independientemente de esto, ¿no? Una vez que detecto esa idea, procedo a investigar. Realizo la investigación, diseño mi investigación, obtengo unos resultados, unas conclusiones, y en base a eso concluyo, ¿no es cierto?, que el estudio ha sido viable, que no ha sido viable, que obtuve los resultados esperados, etcétera, ¿no? Producto de la investigación que realizo. Una vez que he investigado esta idea, que se generó por alguna razón, procedo a escribir. Es decir, desde este punto, desde la investigación hacia la escritura, es donde interviene el redactor, el escritor de un artículo científico. Porque también les he comentado en varias ocasiones que la forma más viable o el camino más adecuado para publicar o difundir los resultados de una investigación científica es la escritura de artículos científicos. Los libros son importantes, de hecho sí. Existen otras vías, las tesis que ustedes o que nosotros utilizamos como una modalidad tradicional de graduarnos, muchos proyectos, etcétera, ¿no? Pero los artículos científicos
o la escritura de artículos científicos es la vía más adecuada o la vía más propicia para difundir los resultados de mi investigación. Entonces, este proceso de escritura surge cuando he investigado. Investigué, determiné algo, concluí y obtengo una novedad científica. Como obtuve esa novedad científica, estoy en la disponibilidad de escribir, ¿cierto? Estos términos están en inglés. Este término significa escribir, redacto, escribo, y luego de que escribo, publico. Una vez que he redactado mi artículo, procedo a publicar. Escribo y publico, y finalmente este artículo que se ha publicado, o esta información que está ahora publicada, se lee. ¿Por quién o por quiénes? Por la comunidad científica. Y es lo que me he pasado mencionándoles también de forma reiterada. Porque sucede que puedo tener una gran idea, ¿cierto? Una idea excepcional, descubrí algo, investigué y determiné algo bastante interesante, lo investigo, como les menciono, pero si no lo escribo, no se publica y por lo tanto nadie lo lee. Es decir, nadie podrá conocer los resultados de mi investigación. Bien, entonces ese proceso cíclico se presenta también en la investigación y en la redacción o publicación de los resultados de una investigación, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos analizado estos antecedentes acerca de la investigación y la importancia de la publicación, pasamos directamente a tratar acerca de los artículos de investigación. Estos artículos de tienen una estructura estándar, es decir, reiteramos, modalidades de publicar ciencia o de publicar los avances científicos. Los artículos de investigación, vamos a tratarlo aquí. Los artículos de revisión, vamos a tratarlo aquí, que son los dos más comunes, pero también existen notas técnicas, existen otros mecanismos. De hecho, los libros son forma de publicar, pero nos interesa que la publicación científica esté orientada hacia los artículos científicos, sea de investigación original, producto de una investigación que ustedes hayan realizado, o también producto de una revisión sistemática, una revisión bibliográfica de la literatura. Muy bien. Me parece que hay bastantes comentarios. Sería bueno dar paso, por favor, a algunas preguntas para ir resolviéndolas y luego continuar ya de lleno con la estructura del artículo de investigación. César, por favor. Sí, Carlos, bueno, en realidad no son preguntas, han estado escribiendo pues los nombres. Más bien Ok. la compañera, una compañera dice qué facilidad hay de pasar las grabaciones de la clase. Bueno, recordarles que las grabaciones más o menos son 2 horas y es demasiado pesado pues enviarla por correo y peor por WhatsApp. Por ese caso yo creo que el capacitador Carlos Morales ha optado pues por enviarles la diapositiva. Si fuera pues el video un poco menos pesado, se lo hubiese enviado desde el primer día. O Carlos, ¿existe alguna manera de poderles enviar pues los videos? César, analizaremos esa situación en torno, como mencionas, es bastante complicado compartir un video porque normalmente ha tenido en estos días 2 horas. Recordar, el día de hoy, por si acaso, tendrá un poco menos de duración porque ya hemos avanzado en herramientas, en estrategias, y a partir de hoy más bien damos lineamientos para que ustedes a la par en trabajo autónomo vayan desarrollando, ¿no? Pero como dice César, es un poco complicado compartir. No obstante, veremos la forma en la cual podríamos difundir estos videos o ver un mecanismo para hacerlo, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, Carlos. Dice, cuando tengo una idea, hay que contar con información científica suficiente antes de pasar a realizar mi investigación. Muy bien, entonces regresemos, por favor, para analizar junto con el gráfico. Bien, la pregunta está orientada hacia este punto, ¿no es cierto? Como persona, como investigador, como escritor, como estudiante, como profesional, detecto una idea, una necesidad en el campo científico. Cuando se detectan ideas pueden pasar 2 situaciones. Primero, lo que mencionan en la pregunta, que no existe información, por ejemplo. Que el problema sea tan poco estudiado, es decir, que muy poco se haya estudiado acerca del tema, que no existan prácticamente antecedentes, es decir, información que anteceda a mi investigación. O puede pasar lo contrario, que sea un tema bastante estudiado y que quizás en mi sector, en mi lugar, en mi país o en mi especialidad es una necesidad, pero por ejemplo ya ha sido investigado en Polonia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, ¿no?
suele pasar esos estudios que resultan, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, y alguien dice, no, mira, lo hicieron en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en Ecuador. Analicemos, hagamos la investigación en Ecuador para ver qué resultados obtenemos, comparamos y contrastamos. Es decir, pueden pasar esas dos situaciones. O tengo mucha información o no tengo información. Pero ninguna de los dos objetan como limitantes. A pesar de que tengamos mucha información o de que en su defecto no tengamos mucha información disponible, como investigador puedo darle resolución a ese problema. Simplemente, ¿qué sucede? En el caso de que, por ejemplo, estoy escribiendo mi artículo y de forma objetiva, ¿no es cierto? De forma objetiva determiné que no existe mucha información, que el campo no ha sido muy estudiado, debo dejarlo establecido en el manuscrito. Es decir, en la introducción puedo mencionar que se ha revisado literatura, que se busca mucha literatura, pero que no se encuentra, ¿cierto? Pero como les digo, comprobado, no es simplemente decir, no, yo busqué en internet y no encontré. No, tiene que ser una revisión muy completa, muy compleja, que me permita determinar que de hecho no existe información. Pero no es simplemente decir, no, me parece que ese tema no ha sido estudiado, entonces no hay información. No, no podemos sacar ese tipo de conclusiones subjetivas. Más bien tienen que ser conclusiones objetivas en base a una revisión y decir, no, no existe mucha información, entonces lo dejo establecido en el artículo, indico, redacto. El tema en cuestión es un tema que no ha sido estudiado en nuestro medio, como tal no existen fuentes o referencias que validen la información, por lo tanto se considera que el estudio tiene una realidad científica importante. Se me ocurre esa idea u oración para dejar establecido este punto. Entonces las ideas perfectamente pueden desarrollarse a pesar de que exista mucha o poca información, ¿no? Bien. Entonces continuamos. Ahora sí. Los artículos de investigación tienen una estructura ya definida. Estos artículos científicos normalmente se definen por la estructura, como ven en la presentación, I, M, R y D. ¿Qué significan estas denominaciones, estas siglas, esta nomenclatura? La I de introducción, la M de metodología, la R de resultados y la D de discusión, ¿cierto? Esos son los puntos fundamentales de un artículo o de un manuscrito. Y obviamente no hay ni siquiera para qué mencionarlos, el título, el resumen, ¿cierto? Que no están definidos en esta estructura, I, M, R y D, pero que son obvios, ¿no es cierto? Son evidentes y por lo cual la estructura toma esta forma. Bien. Esta estructura es de forma muy, ¿cómo les puedo decir? De forma muy clara o muy precisa, la estructura más empleada en el desarrollo de los artículos científicos. Y por esta razón podemos decir que la gran mayoría de las revistas científicas se adaptan a esta estructura, es decir, manejan este estándar de publicación. Bien, ¿para qué sirve? Para presentar resultados finales de una investigación o parciales. Lo que les decía, no necesito tener una investigación muy extensa, no necesito pasar 3 años investigando, 4 años, puedo realizar una investigación de 2 meses, quizás de 1 mes, o hasta de menos tiempo en algunas condiciones, obtener unos resultados que sean concluyentes. Eso es un punto importante que miran mucho en las revistas, es decir, que obtenga resultados concluyentes, y puedo publicarlo, ¿no? Puedo publicarlo. Bien, ¿cuál es su estructura? Vamos a ir desglosándola. ¿Cuál es su estructura? Primero, el título. El título del artículo, que como es evidente, el día de ayer quedó una tarea relacionada con este tema, y tiene que ver con el título. Les decía que quedó una tarea el día de ayer que tiene que ver con la elaboración de un título o una propuesta de título que ustedes puedan desarrollar a partir de la lectura, de lo que conozcan del tema y en base a una investigación que quizás tengan o un artículo de revisión que quieran elaborar. Pero a partir de, me parece que en las siguientes presentaciones tendremos una explicación un poco más específica de cómo elaborar un título o cómo estructurar un título y su importancia en el desarrollo o en la acogida que tenga un artículo científico. Bien, muy bien. Una vez que hemos definido el título, procedemos con el... Bueno, en la estructura procede el resumen. Pero ¿qué sucede? Como muchos de ustedes conocerán, el resumen es la última etapa de la investigación o de la redacción del artículo, porque en el resumen se recogen ideas principales de la introducción, ideas principales de la metodología, ideas asimismo principales de los resultados y las principales conclusiones
Es decir, el resumen recoge ideas muy concretas de la estructura de todo el artículo. Por lo tanto, el resumen lo elaboro o lo redacto al final. Recuerden eso, siempre al final. Las palabras clave, que ya hemos visto que son muy importantes porque me permiten centrar una búsqueda, porque me permiten que los lectores encuentren mi artículo. Su importancia es bastante significativa. Luego de ello, la introducción. Introducción que, como vemos en paréntesis, debe ser estructurada. Es decir, no puedo redactar una introducción como yo creo, o con la información que yo tengo o he encontrado. No, la información de la introducción debe estar sistematizada y estructurada. Ya vamos a ver también qué estructura tiene y cómo desarrollar de forma efectiva una introducción, ¿no? Luego de eso, la metodología. La metodología, como es muy probable que ustedes conozcan, es la exposición de los métodos y los materiales empleados. Es decir, responde básicamente a la siguiente pregunta: ¿cómo se realizó la investigación? Recuerden eso, la metodología responde a la pregunta: ¿cómo se realizó la investigación? Luego de eso, los resultados, que son lo que se obtuvo básicamente. ¿Qué obtuve? ¿Qué generé mediante la investigación? La discusión, que es un punto bastante importante, muy, muy relevante, y es básicamente analizar los resultados, lo que conocemos comúnmente como análisis de resultados. Pero no es un análisis desde mi perspectiva, porque, por ejemplo, he observado mucho, y en nuestro medio lo hacemos así. El análisis de los... Ejemplo, realizamos una encuesta, ¿no? Vamos a hacer una investigación en el campo administrativo, en el campo de empresas. Realizamos una encuesta, entrevistas a los gerentes, encuestas a los trabajadores, a los clientes, etcétera, ¿no? Realizamos esta investigación y la tenemos definida. Pero ¿qué sucede? La discusión, ¿qué es? Es analizar esos resultados, pero compararlos con otros estudios. No desde mi perspectiva. No puedo decir, por ejemplo, el análisis de resultados es lo siguiente: se determinó que el 60% de la población encuestada indica que la gestión empresarial es positiva. Eso es desde mi perspectiva y es correcto, pero debo contrastarlo con resultados de otras investigaciones. Es decir, debo de ver qué ha propuesto González en base al tema, qué ha propuesto Moreira en base al tema, qué ha desarrollado Espinosa en base al tema. Contrastar con otros resultados, con otras investigaciones que tengan un aporte muy relacionado con lo que estoy generando, ¿no? Eso es la discusión en pocas palabras. Y finalmente, las conclusiones, como cuerpo estructural del artículo, que ustedes ya saben que las conclusiones responden o corresponden a los objetivos. Es decir, si mi objetivo es determinar la incidencia de las normas APA en la redacción de artículos, se me ocurre eso. ¿Cuál ha sido la incidencia? Ese es mi objetivo de la investigación. Determinar la incidencia de las normas APA en la redacción de artículos científicos. ¿Cuáles deben ser mis conclusiones? Efectivamente, si incide o no incide. No me interesa más. No me interesa saber que en 1980 alguien dijo esto, que se obtuvo que el 60%, que se generó un 90%. No. La conclusión debe ser muy precisa, muy clara. Es decir, ¿incide o no incide? Las razones ya las expliqué previamente en la discusión. Pero en la conclusión, les repito, responder básicamente el objetivo. ¿Incide o no incide? Obviamente una idea que esté clara, ¿no? Pero no hay para qué ser tan explicativos, ni dar razones, ni fundamentar. Eso, es decir, fundamentar, explicar, discutir, lo hago en la discusión. Y finalmente, lo que hemos analizado el día de ayer, la lista de referencias, que en este caso puntual, empleamos la norma APA en su 7ª edición, ¿no? Bien, preguntas hasta allí, César, por favor, si existieran. Sí, Carlos, efectivamente, se quedaron en ante algunas. Dice Natalie Margarita, los libros son información gris y no son comunes en la publicación de pares. A ver, vamos analizando ese punto. Cuando decimos información gris, nos referimos a que es quizás información menos relevante, que tiene un menor impacto, que tiene un menor enfoque, ¿no es cierto? Pero que efectivamente puede tener validez. Justamente el proceso que menciona en la pregunta de los revisores pares señala esa validez. El proceso de revisión par lo que me señala o lo que me indica es lo siguiente: que dos personas, por eso se llama revisión par, dos personas expertas en el área, en la misma área del artículo o de la publicación, revisan y validan, es decir, dicen, hacen una revisión,
hacen algunas correcciones y le dicen al editor, proceda con la publicación. Entonces, eso hacen, o esa es la función de los revisores, validar el contenido científico, técnico, académico de un documento o de un manuscrito. Pero en este caso, como les he mencionado, los artículos efectivamente son la vía más adecuada. Más adecuada. Los libros quizás ocupan el segundo lugar, podríamos decir, en cuanto a avances científicos. Los artículos tienen como objetivo publicar avances, novedades científicas. Justamente por eso hay que ser muy concisos, muy claros en cuanto a su extensión, ¿no? Otra pregunta, Carlos, dice, ¿cuál sería la estructura del artículo de revisión? Ya, eso vamos a ver también después, justamente está planificado de esta forma. Primero analizamos los artículos de investigación y luego de ello los artículos de revisión. Listo, Carlos, continuamos. Ya, muy bien. Ahora sí, continuamos. Disculparán que fui en búsqueda de un vaso de agua, porque seguramente, como muchos entienden, hablar durante un tiempo prolongado puede afectar también un poco el tema de la voz, ¿no? Continuamos. Una vez que hemos desarrollado, definido o delimitado la estructura de un artículo científico de investigación, un artículo original, vamos a tomar en cuenta ciertas consideraciones que se puede decir que también se aplican para ir ya entrando también en el tema de los artículos de revisión. Es decir, estas consideraciones son muy generales, se aplican tanto para los artículos de investigación original, cuya estructura acabamos de analizar, recuerden, estructura IMRID, que se denota de esta forma, pero también estas consideraciones son válidas para el desarrollo o para la escritura de artículos de revisión bibliográfica, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas consideraciones? Primero, el título y el resumen del artículo deben redactarse en 2 idiomas. Ese es un estándar, es una solicitud, un pedido de las revistas para que el artículo proceda. Por ejemplo, si publicamos en español, el segundo idioma normalmente es el inglés, como ustedes conocen, porque el idioma universal de la ciencia es el inglés, como en muchas de las actividades, ¿no? El inglés es el idioma primordial. Entonces, si publicamos en español, el segundo idioma es inglés. En caso de que publiquemos en inglés, gran parte de las revistas que publican en inglés no publican en doble idioma, es decir, simplemente se manejan con el inglés porque tienen obviamente el idioma principal, ¿no? Entonces no están en la necesidad de utilizar 2 idiomas. Pero en el caso de, por ejemplo, que redactemos en español, debemos utilizar el título y el resumen en 2 idiomas, español e inglés. Bien, segundo punto. El título y el resumen debe contar con una extensión máxima de 17 y 200 palabras respectivamente. Es decir, estamos poniendo un límite. Seguramente, me imagino que muchos de ustedes se cuestionarán, pero yo he visto artículos que tienen 20 palabras, 22 palabras, 23 palabras, muchos otros tienen 8, muchos tienen 6, muchos tienen 11, etc. Es decir, podríamos decir que esta consideración no es un límite formalmente definido, ¿no? Muchas revistas aceptan trabajos con más de 17 palabras, muchas otras con muchas menos, pero nosotros lo que buscamos generar es que ustedes produzcan un artículo con un título que sea atractivo, porque como ya hemos estado viendo mientras hacíamos revisiones o búsquedas en los motores que hemos planteado, artículos o libros o documentos con títulos muy extensos no son atractivos y es muy difícil que los lectores, que las personas que están en búsqueda de información, lo lean. Entonces, el título también es como una cuña comercial junto con el resumen. Es una forma de atraer lectores. Si el título es atractivo, el lector procede a leer el resumen. Y si el resumen es atractivo, el lector, les aseguro, les dejo firmado que lee el artículo. Pero si el título no es atractivo, ni siquiera pasa a la siguiente etapa, que es el resumen. Y si el resumen no es atractivo, pues no pasa a leer todo el artículo. Entonces, estos 2 puntos son como nuestra forma de publicitar, de decir, a ver, estamos publicando, estamos divulgando, pero queremos que nos lean. ¿Cómo lo hacemos?
planteando títulos que no sean tan extensos y así mismo resúmenes. Entonces, si usted considera que puede redactar su título en 8 palabras, perfecto, pero siempre y cuando abarque lo que está realizando, porque tampoco lo va a dejar o lo vamos a dejar de forma generalizada, en donde genere confusiones, genere caos al momento de que se está leyendo el artículo. Entonces, hay que ser muy claros en este tema. Nosotros proponemos en este caso una extensión máxima de 17 palabras, pero muchos títulos es probable de sus trabajos o de aquellos que generen sus trabajos tendrán más, tendrán 18, 19, porque fue imposible hacerlo con menos palabras. Pero dejamos ese estándar establecido, considerando o dándoles a entender esa posible variación que pueda existir, ¿no? Luego de ello, la introducción. Esta introducción, que es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy, tiene 3 componentes. ¿Cuáles son sus componentes o sus partes? Primero, antecedentes. Segundo, la delimitación, justificación. Y tercero, debe mencionarse también el objetivo. Estas 3 partes o 3 componentes, podríamos decir que es posible redactarlas en 3 párrafos. Es decir, un primer párrafo para los antecedentes, un segundo párrafo para la delimitación y para la justificación, y un tercer párrafo para los objetivos o el objetivo general. Pero en algunos casos, como ya veremos en los ejemplos que tengo planteados, para que ustedes puedan también irlo analizando de forma práctica, veremos que en muchos casos, pues los artículos, o en su introducción específicamente, hay más de 3 párrafos. Hay 4, 5, 7 párrafos, ¿no? Ya depende de la forma de escritura y de planteamiento de la información del autor, pero lo que sí es estándar es que la introducción debe tener esas partes. Debe mencionar antecedentes, debe delimitar el problema que estoy investigando y justificarlo. Y finalmente plantear el objetivo de mi investigación, ¿no? No necesito más apartado, no necesito mencionar los objetivos específicos, porque me imagino que muchos de ustedes preguntarán, ¿qué se queda fuera de la introducción? Se quedan fuera de la introducción los objetivos específicos, se queda fuera de la investigación muchos otros componentes, las hipótesis, muchos otros componentes que son parte, por ejemplo, de una tesis o de un proyecto de investigación, pero que en el artículo no son necesarios, ¿no? Bien, luego de eso, una vez que desarrollamos la introducción, procedemos a desarrollar el artículo, que puede ser, como les he comentado en la presentación anterior, estructura IMRD, que sería el caso de los artículos de investigación, o una revisión sistemática de la información. ¿Qué significa revisión sistemática? Un artículo de revisión bibliográfica, ¿no? Y luego de ello, las conclusiones, ideas que resultan de la discusión, para finalizar con la bibliografía, que es lo que estamos explicando básicamente el día de ayer, ¿no? Eso en cuanto a consideraciones de los artículos, puntos clave, puntos importantes. Sería bueno que esta presentación la tengan muy en cuenta, muy en cuenta, porque me da a breves rasgos consideraciones, como les digo, que me permiten orientar el trabajo y hacerlo de forma asertiva y efectiva como busco. César, por favor, si existen algunas preguntas, hasta este punto es el momento. Sí, efectivamente, Carlos. Dice el compañero Luis Alberto, ¿cuántas palabras mínimas o máximas debe tener el título del artículo y puedes ayudar a estructurado con un tema o puedes ayudarme a estructurar un tema en este momento? A ver, la pregunta orientada sobre cuántas palabras, perdón, me escuché muy bien, tiene el título, ¿no? Mínimas o máximas, sí. Ya, y ayudarle a estructurar. Muy bien, a ver, vamos a ver, por partes. Como les digo, les repito, el título, en nuestro caso, en estas especificaciones, puede tener, podemos considerar que una extensión máxima de 17 palabras. No hay un mínimo, obviamente, si lo puedes hacer en 8 palabras, perfecto. Si lo puedes hacer en 11, muy bien. Si lo haces en 15, muy bien. Si lo haces en 17, está bien. Pero si consideras que por la necesidad de tu trabajo es necesario, es obligado recurrir a más palabras y debo utilizar, por ejemplo, 19 palabras, pues lo pueden hacer. Pero como les digo, lo recomendable es utilizar el menor número de palabras posible. Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta del compañero. La segunda parte está orientada... Gracias, muchas gracias. Mi señora madre que me trae un vaso de agua. Se las presento. Bien, les decía que
Bueno, les decía que aparte de esta pregunta, la primera parte de la pregunta es orientada hacia mínimo y máximo. No hay mínimo, máximo para nosotros 17, pero si ustedes consideran que por la necesidad pueden excederse, pues lo hacen. No es recomendable por las razones ya mencionadas, pero debe seguirse ese estándar. Y en cuanto a la segunda parte, es decir, que le ayude a redactar un título, ya veremos, justamente la presentación de hoy está planificada hacia eso, a seguir analizando ciertos títulos para que ustedes tomen de allí ejemplos y puedan redactarlo de forma asertiva. Bien, Ya dice Carlos, continuamos. dice, las conclusiones deben responder a los objetivos. Sí, por favor. De hecho, lo acabo de decir, me parece que lo dije más de una vez. Sí tener mucha atención, estar muy prestos a lo que se menciona, porque eso lo he mencionado, me parece que el día de hoy, en más de una ocasión. Las conclusiones efectivamente responden a los objetivos. Bien, continuamos. ¿Qué metodología se debe aplicar para realizar una revisión sistemática? Ya, a ver. Todos estos temas los vamos a analizar cuando se trate de artículos de revisión, ¿no? Para no ir perdiendo la línea. Recuerden que estamos analizando, hasta el momento hemos analizado artículos de investigación, que son aquellos que son producto de una investigación científica, ¿no? Bien, entonces continuamos. Carlos, aquí dice la economista Elena Paola, ¿podría aclarar, por favor, si revisión sistemática de la información es lo mismo que revisión bibliográfica? La conexión es inestable. Así es, efectivamente. La revisión sistemática es el método por el cual hago una revisión bibliográfica. Es decir, hacer un artículo de revisión bibliográfica no es hacer un marco teórico, no es tener un tema, conceptualizarlo, tener otro tema, conceptualizarlo, subtemas y conceptualizarlo. No, no es así. El artículo de revisión es producto de una revisión sistemática, es decir, debo dejar establecido cómo realicé mi revisión, porque, a ver, ¿cuál es la finalidad de un artículo como tal, sea de revisión o sea de investigación? Su finalidad es que sea leído por otras personas y que esa información sea conocida por otros autores. Pero también debe tener otra finalidad, es decir, que esta información que yo estoy publicando pueda ser reproducible o replicable, es decir, que otra persona al leer el artículo pueda realizar lo mismo que yo realicé. Es decir, yo debo dejarle indicado qué hice, que básicamente se explica en la metodología, cómo lo hice, para que otras personas tengan también la disponibilidad de replicar la investigación y corroborar que lo que estoy publicando es ciertamente un principio del método científico, como ustedes sabrán. El método científico se basa en información o genera información que sea reproducible, es decir, no simplemente yo lo tuve y murió. No, debo dejar establecidos todos los métodos, todos los pasos que seguir para obtener esa información, ¿no? Bien, entonces continuamos. Ahora sí continuamos con la siguiente presentación. Ejemplos de títulos, que responde justamente a una de las preguntas que habían planteado. Ejemplos de títulos. Muy bien. Damos inicio entonces a la ejemplificación de títulos. Estos títulos, que son un estándar, ¿cierto? Un estándar, normalmente siguen una estructura, como les dije, siguen ciertas consideraciones que si buscamos y alcanzar el éxito deseado de mi artículo, de mi publicación, pues debo seguirlas para generar el impacto que se busca, ¿no? Bien, por ejemplo, a continuación vamos a analizar algunos títulos para que ustedes tengan ideas, tengan luces de cómo realizar los suyos, cómo redactarlos, y en base a estos ejemplos, pues, tener pautas para hacerlo. Bien, vamos a analizar este caso. Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional. Es un artículo publicado, está difundido, está publicado por esta base de indexación, Cielo, que se puede decir que es una base medianamente alta. Nuestro medio es bastante
alta y está muy cerca, o la publicación que está aquí está muy cerca, por ejemplo, próximamente este autor puede publicar en Scopus, está muy cerca del nivel de Scopus o de la ciencia, ¿no? Bien, este título, si lo analizamos, riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional, a mí personalmente me suena atractivo porque no es muy extenso. Miren, tienen apenas 4, 5, 6, 7, 8 palabras, me parece, ¿no? Es un título atractivo, llamativo, riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional, pero ¿qué sucede? Este título puede ser un poco mentiroso, podríamos decir, porque al leerlo yo me puedo imaginar un montón de cosas que se investigaron en cuanto a los riesgos psicosociales. Es decir, el título está un poco abierto hacia la imaginación, que, como les digo, genera ventajas, atrae porque es corto, suena atractivo, pero también puede dejar muchas ideas a la imaginación que cuando yo leo el artículo me doy cuenta de que no están allí presentes. Entonces me parece, desde mi perspectiva, que aquí se puede agregar alguna descripción un poco más específica. Por ejemplo, en este caso se dice riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional. Si esta investigación se hizo en algún campo específico, por ejemplo, campo de la salud, o si se hizo en otro campo de ingeniería, campo de empresas, etcétera, ¿no? Quizás especificar un poco más, dar una idea más específica para que quede totalmente claro. Pero cumple con el primer criterio, es decir, es atractivo, es corto, llama la atención, ¿no? Muy bien, analicemos el segundo ejemplo. Trabajo social, calidad de vida y estrategias resilientes, ¿no es cierto? Es también un título bastante corto, apenas tiene 5, 8 palabras de igual forma. Este título, Trabajo social, calidad de vida y estrategias resilientes, es un título que es muy similar al anterior, ¿no? Me habla de 3 variables: trabajo social, calidad de vida y estrategias resilientes. Pero, por ejemplo, existen muchas formas de intervenir en el trabajo social. Existen muchas formas de medir la calidad de vida y existen muchas formas de medir las estrategias resilientes. Entonces, este tipo de títulos son muy aceptados porque son atractivos, que es lo que les digo, es el primer criterio, que el título atraiga, que el título llame la atención, pero no dejando de lado lo que les mencionaba también, que el título sea claro, que sea conciso de lo que se está realizando. Creo yo que se pudieron haber agregado aquí unas 3, máximo 4 palabras, tener un título de 12 palabras que sea un poquito más conciso, ¿no? Pero, como les digo, cumple con el primer criterio de generar una atracción en el lector. Muy bien. Continuamos. Siguiente ejemplo. Muy bien. Siguiente ejemplo. De la pedagogía social como educación a la educación social como pedagogía. Este tema personalmente no me atrae porque no me indica nada realmente. Me dice que ha habido un cambio o una transición desde la pedagogía social, ¿cierto? O de la pedagogía social analizada como educación a lo inverso, es decir, a la educación social analizada como pedagogía, pero sinceramente, desde un plano personal, yo me puedo imaginar un sinnúmero de actividades que se realizaron. Entonces, aunque usted no lo crea, esa divergencia que se puede generar, porque yo me puedo imaginar posibles enfoques de este artículo, pueden generar en mí una atracción, que es lo que se busca, que el título sea corto, atractivo y que también conciso, no olvidar eso. Pero de hecho genera atracción, porque yo digo, a ver, ¿qué hizo? Me dice que lo realizó en forma de educación y luego al revés, la educación como pedagogía. Entonces, es interesante, voy y lo leo y de hecho me puede gustar si lo leo. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto de los títulos atractivos? Porque recordemos que en la actualidad, con todas las facilidades que tenemos para publicar, existen muchísimas publicaciones. Quizás en nuestro país, en nuestro medio o en nuestras actividades no esté tan desarrollada esta actividad, pero les aseguro que en otras partes es muy desarrollado, se publica mucho, se repiten mucho los temas de investigación. Mucha gente investiga lo mismo en México, investiga lo mismo exactamente en otro país. ¿Pero por qué? Porque no existe la difusión adecuada. Entonces, como existe mucha publicación repetitiva, el lector encuentra 2, 3 artículos que hablan de lo mismo, pero ¿por cuál se va a ir? Por el que la traiga más, por el que al leer el título la traiga, pasa al resumen, la trae y luego termina por leerlo por completo.
Entonces, en una época en la que hay tanta información disponible, los títulos atractivos son una estrategia de captar lectores, que es lo que busco en sí, porque al publicar lo que busco es que la comunidad lea lo que he publicado. Eso es lo que busco básicamente, responder a ese objetivo. Bien, luego de eso, ya tenemos títulos más complejos, como se dan cuenta, que no dejan de ser válidos, porque de hecho está publicado en una revista de Elsevier, que como les he comentado, Elsevier es una editorial que está indexada a Scopus, del más alto nivel. Entonces, si contabilizamos, por ejemplo, este título tiene 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aproximadamente tiene 24 palabras. Excedí por completo mi límite, les había dicho 17 palabras, excedí muchos de los límites estándares de las normas editoriales quizás, pero que el autor, como les decía, el autor o los autores, en este caso porque son dos, consideraron necesario exceder o utilizar 22 palabras aproximadamente, me parece, para definir su título, porque quizás no hallaron formas, no encontraron formas más cortas de explicar lo que quieren indicar con este título. O también puede ser, por ejemplo, ¿qué suele suceder? Que usted como autor elabora un título de 17 palabras, de 15, se me ocurre. Lo envía a la revista lo revisa, los revisores lo revisan, lo evalúan y le dicen, no, ¿sabes qué? El título que tienes no es claro, necesito que lo extiendas más. Es como el proceso cuando un tutor nos revisa la tesis. Tú le entregas la tesis, el tutor la revisa y le dice, no, este título no me cuadra, hay que agregarle algo más. Entonces tú como estudiante estás en la obligación, porque estás siendo tutelado, de, obviamente en base a que la sugerencia del profesor sea mejorar el trabajo, tú lo realizas, lo llevas a cabo y en algunos casos se extiende la cantidad de palabras de un título, en este caso 22 palabras me parece, y lo vamos a analizar. Por ejemplo, indica enfoques y estrategias de responsabilidad social implementadas en instituciones de educación superior. Por ejemplo, vamos a analizar, ¿qué hubiese pasado si el autor solamente ponía enfoques y omitía estrategias? El lector entendía que el artículo solamente habla de enfoques de la responsabilidad social. Nunca se le iba a imaginar o nunca iba a comprender que el artículo también habla de estrategias. Entonces, por esta razón, los autores consideraron necesario diferenciar enfoques y estrategias. Luego de eso, responsabilidad social implementada en instituciones de educación superior. Muchos de ustedes habrán pensado, pero ¿por qué en vez de instituciones de educación superior, que ocupa 4 palabras, no utilicé universidades, por ejemplo, en universidades directamente? Porque podemos creer que las instituciones de educación superior son las universidades, pero también recordemos que existen institutos tecnológicos, técnicos, que forman parte de las instituciones de educación superior o muchos otros institutos, y por lo cual puede ser que la investigación haya agrupado algo más de las universidades y por lo tanto se vieron en la obligación de utilizar estas 4 palabras, instituciones de educación superior, ¿no? Y luego de eso, hasta aquí pudo haber sido un título bueno, un título bien establecido, con 11 palabras, que quedaba muy bien, atractivo, llamativo, conciso, claro, ¿cierto? Muy claro, muy clarito, muy bien definido. Pero, ¿qué sucede? Es evidente que este artículo es un artículo de revisión. ¿Por qué? Lo están limitando. Es decir, el autor, los revisores, los editores consideraron que era necesario dejar establecido que se trata de un artículo de revisión, porque si no lo mencionaban, se entiende como que el artículo fuera de investigación. Entonces, para evitar esa confusión, dijeron no, hay que dejar indicado que se trata de un artículo de revisión sistemática, ¿cierto? Ahora, esto desde el plano personal sí me parece que está de más. Literatura científica, porque si está publicado en una revista científica como esta, se sobreentiende que el autor, para publicar aquí, revisó literatura científica. Es algo que está de más, me parece. Pudo haber sido una revisión sistemática de los últimos 10 años, ¿no? No existía tal vez esa necesidad de dejar tan establecido algo que se puede obviar o que se puede sobreentender. Y finalmente, de los últimos 10 años, porque la revisión que hicieron efectivamente corresponde a los últimos 10 años. Si no indicaban ese dato, se podía entender que la revisión puede ser desde 1950, desde 1980, pero no. De los últimos 10 años significa que, por ejemplo, fue publicado en el 2015. La revisión se hizo desde el 2005, es decir, información publicada desde el 2005 hacia el 2015, de los últimos 10 años. Entonces, analizamos también ese título que es más extenso y como ustedes se dieron cuenta, tiene esas variables.
muchas cosas que se pudieron omitir, muchos términos que quizás están de más, muchos otros que son necesarios para dejar establecido con claridad el título, ¿no? Continuamos. Otro ejemplo de título, Salud y medios de comunicación en España, ¿cierto? Y luego el título en inglés, que es mucho más corto, como observan, pero bueno. Este título tiene 7 palabras, muy corto, ¿no? Y como analizamos los 2 primeros, me parece, es un título bastante abierto. Personalmente no llama mi atención porque es demasiado abierto, dice tan solo salud y medios de comunicación. Entonces, la salud, como ustedes sabrán, quizás para los de ciencias de la salud, los que tengan afinidad por esa área de conocimiento, entenderán que la salud es una palabra, lo vamos a decir así, porque se puede ser estudiada en distintos contextos, de distintas formas, en distintos periodos. Es decir, la salud es un elemento, un factor que puede ser estudiado de diversas formas, muchísimas formas. Entonces el título es muy abierto y no da luces de lo que se orienta en el manuscrito. Y los medios de comunicación, porque yo no sé, les decía que lo mismo para el caso de los medios de comunicación, porque yo no sé si estos medios de comunicación son virtuales, son impresos, son redes sociales, son periódicos, es decir, está demasiado extenso. Debimos haberlo definido un poco más conciso, por ejemplo, se me ocurre, en vez de salud, dejarlo un poquito más establecido, instituciones de salud, salud pública, salud epidemiológica, no sé, así a breves rasgos, ¿no? Con el poco conocimiento y con el respeto hacia los médicos que quizás estén aquí, o las personas que conozcan. No soy médico, pero trato de buscar temas que tengan esa relación. Pero eso sí, más específico, no podemos dejarlo tan abierto. Salud pública, salud ocupacional, salud en el trabajo, etc., ¿no? Y luego con los medios de comunicación lo mismo, más específica esta variable, no podemos dejarla tan abierta. Por ejemplo, pudo haber sido el título efectos de la salud pública o efectos de los medios de comunicación en la salud de las personas. Se me ocurre así algo rápido, ¿no? Pero mucho más específico. Y especificar también, por ejemplo, medios de comunicación periodísticos, medios de comunicación impresos, medios de comunicación virtuales, algunas palabras que definan más. Porque apenas tiene 7 palabras y no hubiese estado de más agregar 3 o 4 palabras que complementen de forma más óptima el título, ¿no? Luego tenemos este título, idoneidad de las indicaciones necesarias. Por si acaso, todos estos títulos que ustedes están analizando, que estamos analizando, son títulos de artículos científicos, muchos de ellos publicados en revistas de muy alto impacto, de prestigio bastante considerable, y como tal, para que comprendamos que los títulos muchas veces, a pesar de estar publicados en una revista buena, de gran impacto, pues no pueden ser tan concisos, tan claros como lo que se busca, ¿no? Bien. Este título nos indica lo siguiente: idoneidad de las indicaciones necesarias, una aplicación en la gestión de la práctica clínica. Considero que es específico, me habla de una actividad en específico, de las cesáreas, me habla de si estas son idóneas o no, me dice que es una aplicación en la gestión práctica clínica. Entonces, me parece que este título, que tiene 7, aproximadamente 15, 16 palabras, es bastante claro, me da bastantes luces de lo que se investigó, de lo que se pretende difundir en este artículo, ¿no? No necesito más palabras para explicar aquello que se está haciendo y que se entiende con bastante claridad. Bien, luego de eso, otro título, uno más actual, mucho contenido respecto al COVID, en este caso. Un buen aporte, diría yo, lo he leído, una información bastante importante, bastante relevante, y es un artículo con un título, como verán, 7 palabras, y además tiene un componente, algo que no habíamos visto, me parece, una coma. Muchos de ustedes dicen, no, pero una coma daña el título, lo hace ver feo, o los 2 puntos, que también se utilizan, un punto seguido, 2 puntos, son variantes que se pueden utilizar en el desarrollo de un título perfectamente. Puedo utilizar comas, puedo utilizar punto y coma, puedo utilizar 2 puntos, es decir, no hay una restricción respecto a esto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la coma? Que evita el uso de algunas palabras, porque, por ejemplo, analicemos este caso. Si estos autores no ubican esta coma, hubiese quedado desorganizado, porque no se entendía. Leamos. COVID-19, una emergencia de salud pública mundial.
debería ser COVID-19 es una emergencia, el COVID-19 como una emergencia, efectos de la COVID-19 como una emergencia, etc. Pero la coma, como ustedes sabrán, genera una pausa. COVID-19, una emergencia de salud pública mundial. Es decir, esta coma me permite evitar palabras. No estoy en la necesidad de ubicar en, y, cuándo, cómo, algunas palabras que ocupen espacio y que puedo sustituirlas perfectamente, como en este caso, por una coma. Entonces, consideren también esas variables. Puedo utilizar, les repito, comas, puntos seguidos, puntos y comas, o dos puntos. Utilizar esas 4 variantes en el desarrollo del título de mi manuscrito, ¿no? Bien, continuamos. Ahora sí. Ya, de hecho, este título que analizamos corresponde al siguiente punto con el cual finalizamos la actividad de hoy. Es la introducción, pero demos espacio antes de ingresar a la introducción o a analizar ese tema para algunas preguntas que hayan surgido hasta el momento, ¿no? César, por favor, ¿nos ayudas? Sí, Carlos. Bueno, una pregunta que se quedó de la actividad anterior. Dice, ¿qué debe abarcar la justificación? Ya, justamente eso vamos a analizar ahora con la introducción, pero ya vamos iniciándolo, ¿no? A ver, la justificación, como su palabra indica, permite refrendar, permite aseverar, permite validar lo que estoy haciendo. Justificar es decir, lo que estás haciendo es correcto, procede, es un buen tema, es una buena investigación. Eso es justificar. ¿Cómo justifico? Con antecedentes, por ejemplo, en este caso puntual, el COVID-19. Todos sabemos que es un problema, que es una emergencia de salud pública mundial. Eso todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Esa es mi justificación. ¿Por qué investigo el COVID-19? Porque es una emergencia de salud pública y como tal exige que desde la academia, que desde los institutos de investigación se realicen proyectos de este tipo. Esa es la justificación, es decir, un hecho, un dato que deja por sentado que mi problema de investigación, que lo que estoy investigando, merece ser investigado, justifica mi trabajo de investigación, ¿no? Ya, Carlos, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo saber si están de acuerdo con el tema que vamos a seleccionar para la redacción de nuestro artículo? Bien, a ver, como les he estado comentando, la idea fundamental de los organizadores de este curso taller es que ustedes el día domingo generen su artículo científico. Somos muy conscientes, es verdad, en una semana es imposible que se genere un artículo científico desde cero. Lo que queremos, como les he comentado, es que ustedes el día domingo elaboren su artículo, quizás no completo, pero, perdón, quizás no tan extenso, pero con todos los puntos al menos parcialmente definidos. Es decir, que si es un artículo de investigación, tenga una introducción, que puede ser corta, que puede ser corregible, pero que la tenga. Que tenga una metodología, que puede ser corta, que puede ser modificable, pero que la tenga. Que tenga unos resultados, que tenga una discusión y que tenga unas conclusiones, ¿no? Eso es lo que buscamos. Entonces, obviamente ustedes generarán un título, generarán un resumen, que será corregible y que si ustedes están con las ganas, con el deseo de publicar, pues harán las debidas correcciones y podrán hacerlo. Pero como les digo, el título tiene que apegarse a estas normas, a estas pautas que les estoy indicando. Por eso trato de analizar títulos como que tienen mucha relación, que están muy bien hechos, y títulos que quizás tienen algunas falencias, para que ustedes de allí tomen las pautas, tomen los requisitos para elaborar su título. Listo, Carlos. Dice, no se debería incluir el sitio, institución, empresa o ubicación referencial del estudio en el título. Ya, ese es otro punto, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, la gran mayoría de los ejemplos que puse, en ninguno de estos se indica un lugar, un espacio, una institución, una organización. Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando ustedes hacen su tesis, el tutor o las personas que dirigen dicen, a ver, vamos a investigar esta necesidad social, pero lo vamos a hacer en Manta, o le puede decir lo vamos a hacer en Manabí, o le puede decir lo vamos a hacer en todo el Ecuador. Es decir, delimita un espacio, ¿no? Y delimita también un tiempo. Le dice, lo vamos a hacer desde el 2019 hasta el 2020. Lo vamos a hacer desde enero del 2020 hasta junio del 2020, etcétera, ¿no? Es decir, delimitan las condiciones para que usted investigue. Pero ¿qué sucede? En el título,
en el título, en algunas condiciones, por la naturaleza del estudio, se debe mencionar, pero yo personalmente y la gran mayoría de artículos científicos, como ustedes verán, de alto impacto o que tienen un impacto o que se proyectan hacia el alto impacto, no mencionan en su gran mayoría los espacios, es decir, lo dejan como algo general. Obviamente, en la metodología, en el punto de metodología, ahí sí lo explican a detalle, porque la metodología es eso, es un extracto bastante bien explicado, muy bien explicado, diría yo, de lo que se hizo. Y ahí usted se indica, se realizaron encuestas en la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador, en el año 2019 hasta el año 2020, en los meses de enero hasta marzo, en el barrio tal, con la ubicación geográfica tal, es decir, ahí sí debe ser muy específico, delimitar el lugar muy bien, delimitar el tiempo, en la metodología, pero en el título no es necesario que lo hagamos de forma tan específica, ¿no? Porque justamente si lo hacemos muy específico, pierde el primer criterio que les mencionaba, pierde atractividad, deja de ser atractivo, porque es un estudio muy específico y que en algunos casos puede ser limitante, ¿no? Dice Carlos, el artículo científico debe ir obligatoriamente la discusión con otra investigación. Así es. Eso es algo que diferencia los artículos científicos de otros documentos, como les he dicho. Porque, ¿de qué me sirve? El mismo ejemplo, ¿de qué me sirve determinar que, en mi caso, el 15% de la población de Manta viven en pobreza extrema? Se me ocurre. Determiné eso, hice mi investigación y determino que el 15% de la población de Manta vive en extrema pobreza. Pero ¿de qué me sirve decirlo si no lo comparo? Es decir, si no analizo qué han dicho otras personas. Porque yo lo puedo decir, 15% de extrema pobreza, pero ¿quién valida lo que yo he dicho? ¿Cómo sé que está bien o que está mal? Es como cuando usted quiere indicar que algo se ha hecho bien. Debe tener un blanco, un punto de comparación. Para decir, por ejemplo, que alguien es alto, usted debe tener una base de comparación. Es decir, a ver, ¿cuál es la media? Entonces, si supera esa media, decimos que es alto. Debe de haber necesariamente un punto de comparación, algo que valide, de lo cual se sustente mi resultado. Entonces, la discusión es eso, es un análisis de los resultados, pero comparándolo con otros estudios. Carlos dice, la compañera Angie Lorena, disculpe, sé que ya respondió que dará tiempo, sin embargo, no se lograrán los resultados debido a que no se está en la disposición de tomar las pruebas. ¿Será más conveniente la revisión? Pregunta. Entiendo que la pregunta va hacia delimitar si podemos hacer artículos de investigación o revisión. Sí, como se ha dicho desde el inicio, ustedes están en la libertad de elaborar un artículo de investigación o de revisión en función de varias cosas, de varios parámetros. Si tienen a disposición investigaciones, en función de su tiempo, en función de lo que ustedes quieran hacer, no hay problema. Yo les recomiendo personalmente, si es que no han generado tal vez una investigación, pues que hagan un artículo de revisión, porque como les decía al inicio, estos artículos son la base para luego desarrollar investigaciones más complejas o más profundas de un tema. Tenemos una última pregunta, Carlos. Dice, la discusión se podría analizar en referencia a la situación anterior versus la actual sobre el objeto de estudio. Así es, exactamente. Es una comparación entre lo que se ha dicho antes, ¿sí?, las referencias pasadas, con lo que yo estoy proponiendo en la actualidad, ¿no es cierto? Es eso, es un punto de comparación, un contraste de información. Por ejemplo, en mi investigación se determina que el 15% de la población mantense vive en extrema pobreza. Punto seguido. No obstante, García 2019, estoy citándolo, propone que la extrema pobreza en Manta alcanza tan solo el 12%. Es decir, allí estoy discutiendo mis resultados. Estoy indicando que efectivamente lo que he realizado difiere de otros estudios, pero justamente en eso se basa la investigación, porque no podemos pretender que mis resultados sean iguales a todos los que se han generado. Debe de haber diferencias, debe de haber divergencias que dependen básicamente de la metodología, ¿no? Continuamos, Carlos. Bien, muy bien, gracias. Entonces les decía que entramos ya a la parte final de la presentación de hoy, que es el análisis de la introducción, ¿no es cierto? De una introducción como tal, qué puntos tiene, qué lleva, qué se debe de considerar. Bien, les decía que esta introducción tiene 3 componentes, recordemos. Primero, antecedentes. Segundo, justificación y delimitación, que ya vamos a desarrollarlo, ¿no? Y tercero, objetivos, ¿no es cierto? Bien.
¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes es todo lo que se conoce del tema y que está justificado, que está referenciado. Por ejemplo, analicemos este caso puntual. Hasta aquí, primer párrafo. Este artículo que habla del COVID indica lo siguiente. En diciembre del 2019 se identificaron en Wuhan, China, una serie de casos de neumonía originados por un nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus tiene distintas denominaciones. 2019 nCoV, según la OMS, y SARS-CoV-2, según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Punto seguido. La enfermedad que lo causa se ha denominado 2019 nCoV. El 7 de enero del 2020, el nuevo coronavirus fue anunciado oficialmente por las autoridades chinas como agente causal de dichas infecciones. Como ustedes se podrán dar cuenta, todo lo que acabo de mencionar son antecedentes, es decir, lo que ya se conoce en este caso del problema. ¿Cuál es el problema? El coronavirus, el COVID. Se conoce que en el 2019 en China se identificó en Wuhan, es decir, este es un antecedente. Se conoce que se han presentado una serie de casos, otro antecedente, de neumonía, ¿cierto? Se conoce también que tiene distintas denominaciones, otro antecedente, y que se denomina así, de esta forma, según la OMS, otro antecedente, y SARS-CoV-2, según el Comité Internacional. Es decir, tengo varios antecedentes que permiten fundamentar mi investigación, porque, como les digo, yo sé que el COVID es un problema. Todos lo sabemos, todos lo hemos enfrentado o hemos recibido sus efectos de distintas formas, es verdad. Pero debo de plantear antecedentes que fundamenten que efectivamente es un problema. Y estos antecedentes los encuentro en la Organización Mundial de la Salud, en el Comité Internacional de Taxonomía, etc. Si su investigación es del área de pedagogía, quizás encuentre algún libro que hable de antecedentes, otros artículos que tengan antecedentes, que en el 2018 se investigaba la pedagogía así, que la pedagogía social se realiza de esta forma, etc. Si su investigación es del trabajo social, por ejemplo, hablar del trabajo quizás, de la Organización Internacional del Trabajo, que ha propuesto. Todos esos son antecedentes, son datos, son hechos que están comprobados, recuerden esto, que están comprobados y que fundamentan la investigación. Luego de eso, el 7 de enero de 2020, el nuevo coronavirus fue anunciado oficialmente por las autoridades chinas como agente causal de infección. Es decir, otro antecedente muy, muy importante, porque nos indica la fecha exacta en la cual este coronavirus fue anunciado como agente de infección. Entonces, este párrafo, si no lo subrayamos de esa forma, quizás no entendíamos la cantidad enorme de antecedentes que tiene. Tiene un montón de antecedentes que fundamentan la investigación. Entonces, recuerden, el primer párrafo por lo general está desarrollado con antecedentes. Segundo párrafo. Dice, los coronavirus son virus envueltos de ARN de sentido positivo no segmentados que pertenecen a la familia Coronaviridae y del orden nidovirales, etc. No continúa desarrollando. Ya cosas más específicas de la ciencias de la salud, que obviamente por motivos de que habemos muchos que no tenemos afinidad, no los vamos a mencionar, pero que básicamente responde todo esto, hasta aquí, todo esto en ese párrafo, a una delimitación de un problema, es decir, estoy delimitándolo, estoy mencionando cómo se denomina el virus, qué orden tiene, cómo se distribuye, es decir, estoy definiéndolo, estoy delimitándolo, eso significa delimitar. Recuerden que primer paso, antecedentes, todo lo que está en amarillo. Segundo paso, ¿cuáles eran? Dos componentes. Primero, delimitar mi problema, lo delimito perfectamente, cuál es su nombre, cuál es su orden, cómo se distribuye, en animales, en humanos, etc., ¿no? Y luego de eso, una vez que he delimitado el problema, procedo, como les digo, a justificar. ¿Cómo justifico? De forma muy similar a los antecedentes, con datos. Observemos. Según la Organización Mundial de la Salud, vamos a subrayar de otro color, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿cierto? Se han reportado 46.997 casos a nivel global. Es decir, ese dato justifica mi investigación. ¿Por qué la justifica? Porque vemos que es un dato muy alto, casi 50.000 casos a nivel global, y esto fue publicado, me parece, en enero, en febrero, es decir, hace ya 4 meses aproximadamente. Entonces significa que el justificante es un dato que da relevancia, es decir, que me indica efectivamente es un problema.
hay que investigarlo. El artículo es valioso porque está justificado. Y estos datos hacen eso, justifican. Acá tenemos otro dato, de los cuales 46.550 han sido confirmados en China. Es evidente, estos datos corresponden a los primeros meses de la expansión, en donde quizás no era una pandemia, no, me parece que fue en enero, o quizás sí lo era, pero eran datos incipientes porque el artículo era de esa fecha, pero me pareció un artículo muy interesante para que lo analicemos desde esta perspectiva. Ven que todo lo que está subrayado en celeste son justificaciones, es decir, justifico mediante datos. Habían 50.000 casos aproximadamente, el 99.04 estaban en China, y otro dato también muy relevante que justifica, han muerto 1.368 personas, que representan el 2.93%. Es decir, todos esos datos que quizás parecen insignificantes y están agrupados en un párrafo muy corto, de apenas 6-7 líneas, justifican la investigación. Es decir, me señalan, me indican que es necesario, que es apropiado realizar esta investigación, ¿no? Y finalmente, como les decía, recuerden, antecedentes de amarillo, delimitación y justificación. Y para concluir, digo que me parece que falló en este artículo, aquí debió haberse mencionado los objetivos, que no están aquí. Aquí más bien se menciona un link en donde se indica que en el link se puede observar un mapa actualizado, que es importante porque al lector le interesa saber dónde puede encontrar esta información. Entonces, ponen el link allí. En mi caso particular, hubiese preferido también agregar el objetivo, por ejemplo, mencionar. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación o de este artículo, de este manuscrito, es revisar, investigar, analizar el COVID como una emergencia de salud. Algo así, ¿no? Es algo que considero, personalmente, pudo haberse agregado. No obstante, recordemos que quienes revisan los artículos son seres humanos y que muchas veces el proceso de revisión puede ser subjetivo. Es decir, para esta persona le parece bien bajo ese mecanismo, quizás para otra no tan bien y para otra no está bien. Entonces, eso también es algo que se debe considerar, pero es una introducción, bastante clara, muy corta, porque vemos que tiene muy pocas palabras y que es muy demostrativa. Es un ejemplo muy demostrativo de lo que debe conllevar o de lo que debe tener en su estructura una introducción, ¿no? Bien, ese ejemplo es súper claro, por eso lo puse al inicio, y luego de eso tenemos otras introducciones que son más extensas. Les decía al inicio que la introducción puede tener, o preferentemente debe tener 3 párrafos, como aproximadamente se hizo en el artículo anterior, pero esta introducción muchas veces por la disponibilidad de información, porque hay mucha información, porque es necesario mencionar los antecedentes, justificar bien, puede extenderse, no hay problema, puede extenderse, ¿no? Pero como les digo, basta con una introducción corta de unos 3 párrafos, en los cuales se mencionen, recuerden, antecedentes, delimiten el problema, lo justifiquen, digan por qué es necesario investigar, eso es justificar, y luego concluyan el último párrafo con un objetivo general. Recuerden, no necesitan mencionar los objetivos específicos, solamente el objetivo general. Y finalmente, tenemos también, pasamos a otro ejemplo, de otra introducción, en este caso un artículo que tiene que ver, pasamos a otra área para que vean que también tenemos ejemplos, por ejemplo, en este caso puntual, para el sistema contable, para los relacionados con la administración, con el marketing, con las áreas administrativas, ¿no? Bien, en este caso el estudio se titula Estudio empírico sobre los sistemas contables en las pymes del Cantón Ecuatoriano Puerto Viejo. Y aquí hay una pregunta que en muchas ocasiones previas, en otros seminarios y capacitaciones, salta a la luz. El término pymes, como ustedes o como los que están relacionados en el área administrativa conocerán, significa pequeñas y medianas empresas. Es decir, se puede decir que es una sigla de una denominación mucho más extensa, porque ¿qué pasaba si yo ubicaba estudio empírico sobre los sistemas contables en las pequeñas y medianas empresas del Cantón Ecuatoriano de Puerto Viejo? Extendía mucho más el título, ¿cierto? Aproximadamente tomaba 4 palabras más. Y en este caso, como es una sigla que está bastante reconocida, la puedo utilizar así. No obstante, no puedo utilizar siglas, por ejemplo, que yo considero
que yo considere. Supongamos que hablo de sistemas contables, y en la empresa en la que yo trabajo, a los sistemas contables le denominan SC. Y yo digo, no, voy a escribir el artículo así, estudio empírico sobre los SC en las pymes del Cantón Ecuatoriano. No, no es correcto, porque nadie conoce esas siglas, no están estandarizadas, las conoce usted, las conoce su comunidad, pero en otros lugares, por las condiciones obvias de su naturaleza, no se conocen esas denominaciones para las siglas que usted está utilizando. Entonces, deben, en el caso de que se utilicen siglas como, para este ejemplo, pymes, deben ser siglas que sean muy comúnmente empleadas. Bien. Muy bien, continuamos. Esta introducción, como les dije al inicio, es más extensa, ¿no? Más extensa, tiene más componentes, más etapas, y tiene aproximadamente, de forma precisa, tenemos 5 párrafos, ¿no? 5 párrafos. Pero aquí hay puntos que, a diferencia de la introducción anterior, que considero desde el plano personal, como les digo, como les he dicho en muchas ocasiones, que quizás pudieron haberse evitado. Bien. Iniciemos. Primer párrafo. Independientemente de su actividad, las pequeñas y medianas empresas, pymes, desempeñan un importante papel en materia de desarrollo económico. En materia de desarrollo económico, debido sobre todo, comenzando a comprender que la ventaja competitiva es más duradera si se basa en la implementación de los procesos contables de acuerdo con la naturaleza. Al contar con estructuras pequeñas, este tipo de entidades es flexible con respecto a los requerimientos del mercado y del cliente. Como ustedes podrán observar, este primer párrafo no es un antecedente, efectivamente no lo es, porque básicamente lo que me está indicando es un concepto, una definición, ¿cierto? Como ustedes ya pudieron haber observado, es una definición como tal de las pequeñas y medianas empresas, pero no es un antecedente. Es decir, esas 5 líneas puede haberlas resumido en una oración. Por ejemplo, haber dicho que las pymes desempeñan un importante papel en materia de desarrollo económico. Punto. Todo lo que estaba aquí lo resumía con esas palabras mágicas, como les suelo llamar. Todo lo que está aquí se puede resumir en las pymes desempeñan un importante papel en materia de desarrollo económico. Todo lo demás, todo esto, es una explicación de esa idea. Es una explicación de esa misma idea. Entonces, estoy quizás utilizando sobreinformación de una idea que ya quedó clarísima, que quedó muy bien establecida, que las pymes desempeñan un importante papel en materia de desarrollo económico. Nada más. Más bien, en lugar de todo lo que se explica allí, hubiese utilizado antecedentes. ¿Qué significa antecedente? Todo lo que ya se ha difundido antes. Por ejemplo, punto seguido. Esto se debe a que González, 2018, menciona que las pymes son un generador de empleo, que las pymes dinamizan la economía, que las pymes fundamentan las microfinanzas, etcétera. Es decir, antecedentes, datos que ya se hayan publicado antes y que fundamenten mi investigación. Esto me parece que debe quedar muy bien entendido para que lo puedan desarrollar. Los antecedentes son esos, son datos que ya se han publicado, información textual que ya se ha publicado y que fundamenta mi investigación. Luego, en el segundo párrafo, en Ecuador, las pymes realizan un aporte significativo al PIB, o PIB, Producto Interno Bruto, ¿no? Según el Censo Nacional Económico de 2010, alrededor de 99 de cada 10 entidades se incluyen en la categoría pymes. Este dato ya es un antecedente. Miren, observenlo. 99 de cada 10 entidades se incluyen en la categoría de pymes. Es decir, el 99% de las organizaciones son pymes. Eso me indica ese dato. Es un antecedente, porque estoy justificando, estoy validando la información que planteo. Antecede a lo que ya conozco, a lo que voy a difundir en mi manuscrito, en mi artículo. Ese recién es un antecedente que perfectamente pudo haber estado ubicado aquí en el primer párrafo con la idea súper corta, con la idea de palabra mágica que les mencionaba, ¿no? Bien, luego, el Consejo de Normas Internacionales emitió en 2015 una modificación de la norma, sigue siendo antecedente, un muy buen antecedente, algo que se hizo en 2015. Es un antecedente, recuerden, porque es un hecho pasado que está comprobado.
Luego, atendiendo las cuestiones esbozadas, se plantea el siguiente problema de investigación. Es decir, ¿recuerdan cuando les dije que hay que delimitar el problema? Eso es lo que ha hecho en este caso el autor, me parece que es un solo autor. Ha delimitado, solo que él utilizó otra modalidad en forma de pregunta. Yo recomiendo personalmente que no se haga en forma de pregunta, sino a modo de prosa, en redacción. Por ejemplo, se puede haber mencionado, en lugar de esta pregunta, de la siguiente forma. Se ha detectado que existe un problema en torno al uso inadecuado de los sistemas contables en las pymes, que puede incidir en el desarrollo productivo del cantón ecuatoriano Puerto Viejo. Entonces, es otra forma, otra modalidad la que yo les planteo, pero de todas formas es válido, porque mediante esta pregunta entiendo y delimito el problema, que es lo que me interesa. Recuerden, primer párrafo, antecedentes, todo lo que ya se conozca, todo lo que ya se haya publicado del tema. Segundo párrafo, delimitar el problema. En este caso, repito, el autor lo hizo en función o en forma de pregunta, se pudo haber hecho también en forma de párrafo, de redacción, a modo de prosa, pero también es válido, ¿no? Y a partir de allí justificar, recuerden, las delimitaciones de los problemas van enlazados, perdón, con la justificación. Me perdonan un momento que voy a encender la iluminación. Ahora sí, mucho mejor. Bien, les decía entonces, recapitulando, la introducción no es más que recoger antecedentes, primer párrafo, que delimitar un problema y a la vez justificarlo. Es decir, bien, digo, el uso inadecuado de los sistemas contables incide en el desarrollo productivo, es un problema, evidentemente es un problema, pero ¿qué me indica a mí que necesariamente es un problema? Es decir, ¿cómo lo justifico? ¿Cierto? Eso debe fundamentarse allí, justo después de la delimitación del problema. Es decir, yo puedo haber mencionado, como hablamos de Puerto Viejo, veo en este caso, que en este caso, o en este ejemplo puntual, Puerto Viejo es una ciudad que ha sido devastada por un terremoto, se me ocurre así algo rápido, como les digo. Puerto Viejo es una ciudad que ha sido afectada por un terremoto, sus sistemas contables se vieron afectados, muchas pymes quebraron, muchas pymes están fuera del mercado, no han podido vender sus productos, las que exportaban ya no lo hacen, etcétera, ¿no? Eso de allí justifica, obviamente con una cita, porque no, lo digo yo, lo conozco, pero alguien ya lo planteó, alguien lo descubrió, alguien lo investigó y lo fundamentó. Entonces, debo de citar esa cita. Perdón, debo de referenciar o debo de agregar la cita correspondiente a esa información. Que quede clarísimo. La justificación, al igual que los antecedentes, va acompañada de una cita bibliográfica, ¿no? Y luego, en este caso, esta información me parece que no es tan necesaria, porque hablan, para realizar un análisis en tal sentido, se tiene en cuenta que estos sistemas favorecen la toma de decisiones, diría la es netamente una descripción. Luego, el registro contable y su inadecuado provoca fallas, sigue siendo, por ejemplo, aquí ya hay una justificación indirecta, ¿no? El registro contable y su control inadecuado provoca fallas, es decir, estoy justificando por qué es necesario investigar, porque el registro contable puede generar fallas debido a su inadecuado control. Justifiqué, quizás le faltó una cita, agregar una cita, recuerden, la justificación, al igual que los antecedentes, siempre va acompañado de una cita. Y otro punto que, por ejemplo, mencionan que para mí sí está de más, particularmente, siempre estas observaciones que hago es desde un plano personal, y respetando obviamente los criterios de los evaluadores, de los revisores, del escritor, del rector. Eso tenemos que considerar, es mi plano personal, pero como les digo, el proceso en torno al ser humano es un proceso subjetivo desde todas sus aristas. Lo que para uno está bien, para otro puede estar mal, a pesar de que nos basemos en una norma, en un estándar, siempre van a haber divergencias, ¿no? Muy bien. Y luego finalizamos con esto que les decía. La metodología utilizada consiste en investigación de campo. Eso no. Para mí eso está de más, porque en la introducción, la metodología no hay que describirla. No hay que decir que es de campo, que no es de campo, que se utilizan encuestas y entrevistas. Eso aquí no es necesario, pero bien que, miren lo bien que, o lo importante que es analizar este tipo de introducciones, porque, como les digo, no es necesario hacerlo, es una información que no debe estar allí,
pero que bueno, por alguna razón el autor o los revisores consideraron que debía ser pertinente, ¿no? Pero lo recomendable es que no esté ahí. Bien, entonces, ya para ir finalizando, por favor, César, ayúdame con las preguntas que se hayan generado hasta el momento. Sí, Carlos, hay una pregunta que dice, ¿los artículos de revisión con qué se contratan? Ya bien, a ver, los artículos de revisión son muy similares, como les he comentado, a los artículos de investigación. Recordemos. Vamos a ver esta plantilla. Bien. Tienen un título y un resumen, por eso las consideraciones les dije que son generales. Tienen un título que no debe ser muy extenso, un resumen que no debe ser muy extenso, que está definido, ¿cierto? Tienen una introducción que asimismo lleva 3 componentes, porque, a ver, puedo elaborar un artículo de revisión, es cierto que no se fundamenta en una investigación original, ¿no? Pero ese estudio que voy a hacer, si lo hago, si hago un artículo de revisión, es porque el tema es relevante, es porque el tema interesa a la comunidad le interesa saber qué aportes se han hecho. Entonces, yo voy, reviso, busco información y redacto el artículo de revisión. Pero asimismo, para ese problema que estoy redactando de forma teórica, porque es un artículo de revisión, es una investigación teórica, un análisis teórico, debe tener antecedentes también. Es decir, al igual que los artículos de investigación, tiene antecedentes, se basan en antecedentes. Tiene una delimitación, porque a pesar de que no investigo un problema de investigación que pueda ser resuelto en mi investigación, hay una necesidad, porque si yo redacto un artículo de investigación es porque hay una necesidad. Existe una necesidad, existe desconocimiento, no se ha publicado sobre este tema, no se ha difundido, entonces delimito que no existe información, que no hay información disponible, que el tema se ha ahondado de forma muy pobre, que las investigaciones son incipientes, etc. Y así lo delimito y lo justifico. Y además, tiene un objetivo, el artículo de revisión tiene un objetivo. Ejemplo, por lo tanto, el objetivo del presente artículo de revisión o del presente artículo es revisar, analizar, discutir la información que se ha propuesto en los últimos 3 años. Se me ocurre que su revisión es de los últimos 3 años. Entonces, tiene un objetivo también el artículo de revisión. Es muy similar en cuanto a su introducción. ¿Qué es lo que cambia? En el desarrollo, porque el artículo de investigación cumple con esta estructura que la explicamos también, introducción, recuerden, y metodología, resultados y discusión, ¿no es cierto? Pero el artículo de revisión, por su parte, no tiene estos puntos, sino que es producto, perdón, de una revisión sistemática de la información. Esa es la diferencia. Pero de todas formas, los principios de redacción son los mismos. Debo discutir la información, debo analizar, debo compararla, debo contrastarla con otros estudios. César, por favor. César, me parece que tienes, si estás hablando, me parece que tienes el micrófono apagado. Sí, Carlos, sí, efectivamente. Dice, ¿son válidas las encuestas y entrevistas online para la investigación de nuestros artículos? A ver, en efecto, en los actuales momentos, de hecho, es prácticamente una necesidad, porque muchas de las investigaciones no pueden realizarse de forma tradicional, es decir, en el campo de estudio, y se está optando mucho por las herramientas tecnológicas. Muchas de las investigaciones actuales que fueron concebidas para realizarse a nivel físico, a nivel experimental físico, hoy por hoy deben realizarse de forma virtual. Entonces, muchos estudios científicos de alto nivel, tomemos siempre ese techo. Ese es nuestro punto de comparación. No pensemos en hacer algo medianamente bueno, algo relativamente bueno, no. Que nuestro techo siempre sea la excelencia, que sea un artículo de alto impacto. Es verdad, en el transcurso quizás nos damos cuenta de que algo falta, de que hay que pulir, de que hay que mejorar, pero siempre tomemos como referencia, así como en todas nuestras actividades, así como en sus profesiones, así como en sus carreras de estudio, como punto de comparación, la excelencia, es decir, el más alto nivel posible. Los artículos de alto impacto, como les digo, en efecto, se están realizando muchos de ellos con encuestas, con entrevistas que son validadas mediante herramientas tecnológicas. Existen muchas en el medio, de hecho. Dice Carlos, en la fundamentación, ¿debo incluir el estado del arte? A ver, el estado del arte es lo que conocemos comúnmente como el marco teórico, en algunos casos marco conceptual, marco referencial. Este estado del arte en sí es la base del artículo de revisión.
Recuerden, el artículo de revisión en su desarrollo lleva una revisión, obviamente, de la literatura, que es algo que, por ejemplo, las tesis se conoce como estudio del arte, pero recuerden, no es lo mismo hacer un marco teórico de una tesis que tiene temas, por ejemplo, COVID, COVID, definen todo del COVID. Luego, subtema, COVID en el 2020, subtema, COVID y salud pública, subtema, etcétera, ¿no? Eso es un marco teórico. Una revisión literaria no es así. Una revisión literaria es agarrar un tema, bien, COVID, pero analizarlo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en el 2018 González mencionó que el COVID es una enfermedad. En el 2019 Moreira mencionó que el COVID, además de ser una enfermedad, es un problema que atenta a la salud mental, se me ocurre. Entonces, desde distintas aristas, contrastar, delimitar, difundir la información que proponen varios autores. Eso es una revisión literaria. Dice Carlos, ¿los antecedentes deben ser locales o internacionales? Buena pregunta. A ver, los antecedentes, obviamente por la importancia del estudio, deben tener un impacto internacional, pero también son muy válidos los antecedentes nacionales y locales, porque centran la investigación. A ver, no es lo mismo, o no son los mismos efectos del COVID, siguiendo con el mismo ejemplo, en Italia, en China, en Estados Unidos, que los efectos que ha surgido en Ecuador, o por ejemplo en Manta, o en un barrio en específico. Es decir, esos antecedentes deben fundamentarse así, a nivel macro, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del mundo, a nivel meso, como también se conoce, y a nivel micro. Entonces, debe fundamentarse de esa forma, ¿no? Dice Carlos, los artículos que mostró como ejemplos no tienen resumen. ¿Puede explicar al respecto? A ver, no es que no tengan resumen. Lo que he hecho allí es, en todos estos ejemplos, proponerle solamente el título y la introducción, es lo que analizamos hoy. Esos artículos que están allí, todos en su totalidad, tienen resumen, porque ya les he mencionado que uno de los puntos fundamentales del artículo científico es el resumen. Entonces, es inconcebible creer que estos artículos no tienen un resumen. Simplemente les recalco. Lo que hemos hecho es recortar el punto que estamos analizando hoy. Obviamente, cuando lleguemos a los resúmenes o a la redacción de un resumen, ustedes verán el resumen de esos artículos, ¿no? Listo, Carlos. Dice, la introducción puede contener gráficos, imágenes, recomendaciones al respecto. A ver, en este tema, la introducción puntualmente es una redacción textual, es decir, netamente texto. Pero eso no implica que algunos, de hecho muy pocos artículos en su introducción, se vean en la necesidad de agregar tablas. Mucha atención en este punto. No es recomendable. Lo recomendable es que sea textual. Solamente texto, no gráficas, no tablas, pero en algunos casos por la información, que puede ser muy extensa, resulta quizás más beneficioso utilizar una tabla que resuma la información, pero como les digo, no es recomendable. Yo personalmente no lo utilizo, no es recomendable ver una tabla o una gráfica o una introducción, pero les repito porque seguramente ustedes se encontrarán y me van a decir, no, pero él me dijo que no es así. Muchos artículos, algunos de ellos, tienen tablas o algunas gráficas, ¿no? Carlos dice, la introducción de un artículo científico puede ser la misma que un proyecto normal o tiene sus diferencias. ¿Y cuántas páginas debe tener una introducción? ¿O se puede realizar en una sola? A ver, en una tesis o en sus proyectos de investigación, ¿qué sucede, no? Que la introducción, como ha sido concebida en un proyecto de titulación, en una tesis, en la introducción se definen los antecedentes, que es algo que siguen los artículos, y se define también la justificación, se definen también los capítulos, es decir, por ejemplo, las introducciones comúnmente de una tesis son como un resumen extendido. Es decir, indican, en el capítulo 1 se mencionan los objetivos, en el capítulo 2 la justificación, en el capítulo 3 el marco teórico. Es decir, es un resumen en extenso, pero en este caso en los artículos científicos no es así. Responde básicamente a los componentes que les he mencionado, antecedentes, recuerden, antecedentes, delimitación, justificación y el objetivo general. Carlos dice, según los lineamientos de las revistas de la universidad, ¿cuál es el mínimo de hojas que debería contemplar este artículo? Perdón, se cortó un poco la señal, ¿me puedes repetir, César? Según los lineamientos de la revista de la universidad, ¿cuál es el mínimo de hojas que se deberían
contemplar en un artículo? No hay como tal un mínimo o un máximo, podríamos decir. Con que cumplamos con esos puntos es suficiente. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero qué me recomienda usted? La recomendación que les damos es la siguiente. Una página, con una página es suficiente. Una página que tenga 3, 4, máximo 5 párrafos. Si quiere agregar un párrafo adicional, le pareció interesante, relevante, lo agrega, pero que no exceda de una página o una página y media como máximo, ¿no? No es algo de demasiada extensión. Carlos, bueno, que varios participantes han preguntado lo de revisión sistemática. Yo creo que si le puedes recordar un poco de aquello, creo que antes lo hablaste, y también qué es mapeo sistemático. A ver, me dicen que no se entendió bien una respuesta, veo en los comentarios. ¿Ahora se entiende bien lo que estoy comentándoles? Sí, Carlos. Ya, muy bien. Entonces, a ver, veo que me parece que la pregunta que no quedó clara fue el tema de la introducción. ¿Cuántas páginas? La repito, para los que no, por alguna razón no pudieron escuchar. La introducción no es lo mismo una introducción de una tesis que la introducción de un artículo, ¿cierto? Ya. Esta introducción del artículo es mucho menos extensa. Generalmente se puede presentar en, podríamos decir, en una página y media. El objetivo es responder a esos 3 puntos, a esos 3 componentes: antecedentes, delimitación, justificación y objetivos, nada más. Perdón, objetivo general. Recuerden eso siempre. No hay para qué ser extenso, porque en la introducción de una tesis detallamos, en el capítulo 1 se mencionan los objetivos que responden a tal. En el capítulo 2 se menciona, la justificación que se refiere a los antecedentes del proyecto, del problema. Entonces, eso no es necesario aquí. Aquí simplemente en un artículo respondemos a esos 3 componentes. Eso. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Sí, Carlos, te comentaba que no ha quedado claro lo que es una revisión sistemática. Creo que ya lo dijiste en antes, pero si le puedes volver a dar un repaso, y qué es mapeo sistemático. A ver, vamos por partes. La introducción del artículo de revisión, como les decía, es muy similar, quizás un poco más extensa, porque un artículo de revisión es más teórico, hay mucha más información. Se entiende que por qué, a ver, yo por qué hago una revisión bibliográfica, por qué decido hacer un artículo de revisión, porque la teoría o lo que está propuesto es amplio, porque si no hay mucha información, no tendría sentido hacer un artículo de revisión, tendría sentido hacer un artículo de investigación, es decir, investigar esa novedad. Entonces, como se supone que se trata de un tema ampliamente estudiado, muy estudiado, estoy en la capacidad de tener a mi disposición mucha información, entonces el artículo puede ser un poco más extenso, la introducción un poco más extensa, pero como les digo, una página y media, máximo hasta 2 páginas, siendo exagerados en un artículo de revisión, por ejemplo, pero como les digo, eso. En cuanto al mapeo de la información, que es el otro componente de la pregunta, este mapeo de revisión o información básicamente consiste en sistematizar la investigación, es decir, delimitar, definir cómo voy a hacer mi investigación y en qué referencias lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo hago una búsqueda o cómo hago un artículo de revisión literaria? Debo de establecer mis palabras. ¿Cómo voy a buscar? Porque, a ver, para hacer la búsqueda, debo decir, a ver, mi búsqueda se basa en estas 3 palabras. COVID, salud pública y consecuencias, la salud mental. En base a esas 3 palabras, ojo, no son palabras, porque como se dieron cuenta, algunas son frases, pero que significan en el contexto de la investigación palabras clave, que no necesariamente es una palabra, sino que puede ser una frase, una oración corta. Esas frases o esas palabras clave me permiten hacer la búsqueda. Entonces, yo en el buscador, así como hicimos en los primeros días, recuerdan el tema de las palabras clave, hago mi búsqueda con esas palabras claves que definí y desarrollo la literatura de mi artículo, ¿no? Desarrollo en completo mi artículo. Eso es el proceso más general para hacer un artículo de revisión. El mapeo, ¿qué es? Es sistematizar mi información. Por ejemplo, decir, a ver, tengo tanta información de tantos autores que salen de tales artículos o de tales libros. Es decir, delimitar, definir mi información en base a una estructura metodológica por la cual yo obtuve mis
revisiones literarias, ¿no? Carlos, aquí hay una última pregunta que dice, ¿influye el nivel académico del redactor en las publicaciones científicas? A ver, sí es muy importante porque se entiende que la revista, recuerden esto, se entiende que la revista para aceptar, porque a ver, hay algo que es importante considerar. Cuando usted envía un artículo a una revista, la revista le puede responder mediante las siguientes formas. Existen 4 posibilidades de respuesta. Primero, el artículo ha sido aceptado sin ningún cambio, es decir, lo que usted envió está listo para publicarse, lo cual es muy poco común, muy poco común. Muy pocos artículos, hasta los de alto impacto, pasan por esa etapa, es decir, que usted envíe y le publiquen lo que envíe. Siempre le van a hacer sugerencias, siempre le van a dar puntos de mejora, correcciones, etc. Segunda posible respuesta, el artículo se acepta, pero tiene que hacer correcciones menores, es decir, cambiar algunas palabras, quitar algunas frases, borrar oraciones, etc., ¿no? Tercera posible respuesta, el artículo es aceptado, pero tiene que hacer cambios mayores, es decir, tiene que modificar la metodología, reestructurar esta parte, quitar este párrafo, agregar más información aquí, es decir, son cambios muy amplios, cambios muy significativos. Y obviamente la cuarta respuesta, como ya se imaginarán, es el artículo no fue aceptado. Pero eso no significa que no pueda ser publicado. Usted, con un artículo rechazado, por ejemplo, en una revista, puede enviarlo a una revista, a otra revista, perdón. Por eso el trabajo de publicación consiste en que usted, antes de enviar, haga una lista de posibles revistas y diga, a ver, en esta revista posiblemente van a aceptar, número 1. En esta revista también pueden aceptar. En esta revista también pueden aceptar. Es decir, tengo 3 posibles opciones. Envió la primera, aceptaron, muy bien, se fue. Envió la primera, no aceptaron, envió la segunda, puede ser que sí o puede ser que no, envió la tercera hasta que lo logre publicar, ¿no? Ese es el proceso. Dice una pregunta más, dice, ¿cuándo no perteneces a una institución científica o de trabajo, qué filiación se puede colocar? Ya, bien. A ver, el tema de la afiliación es un aspecto importante, no solo para ustedes como autores, sino para las editoriales, para ser evaluadas, o para las instituciones que publican, porque en base a la trascendencia de la afiliación, se declara un indicador bastante importante. Es decir, por ejemplo, para una revista es relevante que publiquen investigadores de Harvard, de Oxford, de las mejores universidades del mundo, que no es lo mismo decir, guardando obviamente el respeto y las distancias de una universidad latina, que quizás, como les digo, en algunos casos se ha denigrado por este aspecto, pero como les digo, muchas investigaciones muy buenas han salido de investigadores latinos, específicamente de países como el nuestro. Hay muchas investigaciones de aquí, de investigaciones de impacto, les recalco, que se publican en las revistas de más alto nivel. Es decir, no es un limitante. Sí presenta más dificultades, porque obviamente todos conocemos, no es lo mismo investigar en Latinoamérica que investigar en Estados Unidos o investigar en China. En esos países más desarrollados, la inversión para investigación, en proyectos de investigación es más alta. Entonces, hay algunos limitantes que condicionan este proceso. Pero el proceso como tal, como les digo, la afiliación incide no solamente usted como autor, sino en la editorial. Ahora, ¿qué sucede cuando usted no tiene afiliación? Es decir, por ejemplo, no está trabajando, no tiene ningún trabajo, no pertenece a ninguna institución, se recomienda lo siguiente. Primero, supongamos, usted estudió en una universidad, en la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Entonces, su filiación, a pesar de que no tenga trabajo y a pesar de que en el actual momento ya no esté vinculado, puede agregar la afiliación del ULEA, porque usted fue formado allí. Es decir, puede agregar esa afiliación como que pertenece al ULEA. Pero si usted trabaja en otra universidad, agrega esa afiliación. O si usted pertenece a otro instituto, agrega esa afiliación. Ahora, en el caso de que usted considere que no tiene ninguna relación con ninguna universidad, con ningún instituto, se agrega la siguiente filiación: investigador independiente. Recuerda, investigador independiente. Sí, Carlos, esa fue la última pregunta. Continúa. Muy bien, bueno, interesante, bastante importante que hayamos podido satisfacer todas las preguntas que ustedes han planteado. Las hemos respondido casi todas. Y básicamente eso, estimados asistentes. Esa es la presentación que teníamos para el día de hoy. Como se dieron cuenta, fue mucho más corta que la del día de ayer, porque ya empezamos a temas más prácticos, que esperamos que ustedes los empiecen a poner en práctica en el desarrollo de su artículo. Les repito lo que les mencioné para los que quizás no escucharon o no estaban en ese momento. Somos conscientes, el artículo científico demanda mucho tiempo, demanda una actividad considerable,
lo que buscamos que es que usted, como participante, el día domingo, realice dos actividades. Primero, una evaluación para validar sus conocimientos y que pueda aprobar el curso, obviamente relacionado con lo que se está impartiendo aquí. Y segundo, que usted entregue un documento con por lo menos o al menos los puntos estándar, es decir, que tenga una introducción, que quizás deba ser modificada, que quizás deba ser mejorada, pero que tenga una metodología, como les digo, que quizás sea el caso de que deba ser mejorada, pero que exista su metodología, exista esa base. Lo mismo para los resultados, la discusión y las referencias. Eso es lo que buscamos. Usted ya esté en la sintonía de qué puntos lleva, de qué debo de agregar, de cómo buscar, de cómo ir inclinándome hacia la redacción de un artículo, ¿no? Y bueno, más que todo eso en cuanto a la capacitación de hoy. Las capacitaciones posteriores serán así, mucho más cortas, es muy probable que sean mucho más cortas, porque ya vamos en temas prácticos que esperamos que ustedes con los lineamientos y con la práctica que hemos hecho aquí puedan ir desarrollando también, ¿no? Entonces, si no existiera ninguna otra acotación, ninguna otra... sí, veo que ya nos empezamos a despedir. Nos empezamos a despedir y pues bien, eso en cuanto a la capacitación del taller que teníamos planificado para el día de hoy. Entonces, sin más que decir, pues les agradezco su participación. Como hemos mencionado, desde la editorial universitaria de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manaví, agradecemos su permanencia. El día de hoy tenemos más de 180 personas, lo cual es un indicador de que se están haciendo las cosas bien. Y pues bueno, a continuar. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas noches y saludos. Efectivamente, estimados participantes, hasta el día de mañana a la misma hora, con el mismo enlace. Tengan buenas noches.